La copa tenía un sabor extraño. Eso fue lo primero que pensé cuando el mesero me la puso en la mesa, pero yo estaba tan concentrada en fingir que me gustaba esta reunión familiar que no le di importancia. Era mi cumpleaños número 67 y estaba ahí en El Bajío de Polanco, el restaurante que mi hijo Carlos había elegido, aunque sabía perfectamente que yo prefería lugares más sencillos. Pero bueno, Carlos siempre fue de gustos caros, especialmente cuando gastaba mi dinero. El mesero se acercó para traer mi platillo de cochinita pibil, y mientras lo acomodaba, deslizó una servilleta doblada debajo de mi plato. Lo hizo tan naturalmente que nadie más lo notó. Mi nuera Sofía estaba ocupada tomándose selfies con su copa de margarita, y mi hijo hablaba por teléfono como siempre, incluso en mi cumpleaños. Abrí la servilleta con disimulo y las palabras que leí me helaron la sangre. No confíe en esa copa, cambíela por la de alguien más. Ahora. Si alguna vez intuiste que algo malo estaba pasando justo frente a ti y no sabías si confiar en esa sensación, quédate hasta el final, porque lo que descubrí esa noche podría salvarte de una traición que nunca viste venir. Mi primera reacción fue voltear a ver al mesero, pero ya se había alejado entre las mesas. Era un hombre de unos 40 años, moreno, con el uniforme impecable del restaurante. No lo había visto nunca antes, pero algo en su mirada cuando me trajo la copa me había parecido urgente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carlos, guardando por fin su teléfono. Te ves pálida. Estoy perfecta, hijo, mentí, tratando de procesar lo que estaba pasando. La copa estaba ahí, brillando bajo las luces del restaurante, llena de ese agua de Jamaica que siempre pedía. Pero ahora la veía diferente. ¿Qué podía tener de malo? ¿Y por qué un mesero me advertiría sobre algo así? Sofía levantó su margarita y sonrió con esa sonrisa que nunca me había convencido del todo. Un brindis por la abuela más querida, dijo, aunque en sus 6 años de matrimonio con Carlos jamás me había tratado como si fuera querida para ella. Carlos levantó su cerveza. Por mamá, que siempre ha sido tan generosa con nosotros. La palabra generosa me sonó rara en su boca, como si fuera un código secreto. Tenía segundos para decidir. La nota del mesero estaba ahí, arrugada entre mis dedos. Mi instinto me gritaba que algo estaba mal, pero mi mente racional me decía que esto era una locura. ¿Quién le haría daño a una señora de 67 años en su cumpleaños? ¿Y por qué? Pero entonces recordé algo que había tratado de ignorar durante meses. Las preguntas insistentes de Carlos sobre mi testamento, las visitas de Sofía cuando yo no estaba en casa, los documentos que habían aparecido en mi mesa de noche y que yo nunca había firmado. Espérenme un momentito, dije, levantándome. Voy al baño. Pero no fui al baño. Me acerqué a la mesa de al lado, donde una pareja de jóvenes celebraba un aniversario, y en un impulso que aún no puedo explicar, tropecé suavemente contra su mesa. «Ay, disculpen», dije, y en la confusión del momento cambié su jarra de agua por mi copa de Jamaica. Ellos ni siquiera se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados riéndose de mi torpeza de abuela. Regresé a mi mesa con la jarra de agua y, fingiendo normalidad, serví un poco en mi copa vacía. Nadie notó el cambio. Carlos y Sofía seguían con sus copas en alto, esperándome. «¿Lista, mamá?», preguntó Carlos. «Lista», respondí, levantando mi copa ahora llena de agua simple. «¡Salud!», gritamos los tres al mismo tiempo. Yo bebí mi agua. Ellos bebieron sus respectivas bebidas. Y Sofía había tomado varios tragos grandes de esa margarita que sabía a Jamaica. Los primeros 5 minutos fueron normales. Carlos me contaba sobre su trabajo en la empresa de seguros. Yo asentía y comía mi cochinita pibil, que por cierto estaba deliciosa. Sofía revisaba su teléfono y de vez en cuando se unía a la conversación. Pero entonces empezó. Primero fue un parpadeo extraño de Sofía. Luego se llevó la mano a la frente. «Me siento un poco mareada», murmuró. Carlos dejó de hablar y la miró. «¿Tomaste mucho?»,
Apenas vas en tu segunda margarita. No, es diferente. Es como si... Se detuvo, con la cara completamente pálida. Carlos, algo está mal. Y entonces, justo ahí, en medio del restaurante lleno de familias celebrando, mi nuera se desplomó sobre la mesa. Su cuerpo se convulsionó una vez, 2 veces, y después se quedó completamente inmóvil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los mariachis dejaron de tocar. Carlos gritó su nombre, la sacudió, pero Sofía no respondía. Los meseros corrieron hacia nosotros. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia, y en medio del caos absoluto, yo me quedé ahí, sentada, viendo cómo mi propia copa, la que yo debería haber tomado, había estado a punto de matarme. Pero lo que más me aterró no fue darme cuenta de que alguien había intentado envenenarme. Lo que me aterró fue ver la cara de pánico auténtico de mi hijo cuando se dio cuenta de que su esposa había tomado la copa equivocada. Los tubos conectados al cuerpo de Sofía en esa cama de hospital me perseguían como una pesadilla. Llevábamos ya 4 horas en urgencias del Hospital Ángeles de Polanco, y yo no podía quitarme de la cabeza una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Por qué Carlos no había preguntado ni una sola vez qué era lo que había pasado exactamente con las bebidas? Cualquier esposo normal hubiera bombardeado a los doctores con preguntas. ¿Qué tomó mi esposa? ¿Con qué se intoxicó? ¿Cómo pasó esto? Pero Carlos solo caminaba de un lado a otro del pasillo como león enjaulado, hablando por teléfono en voz baja con alguien que no conocía. ¿Seguro que no pasó nada raro en el restaurante, mamá?, me preguntó por 5ª vez esa noche, pero ahora había algo diferente en su voz, como si estuviera preparando una versión oficial de los hechos. Ya te dije, Carlos. Estábamos brindando y de repente Sofía se sintió mal. Mantuve mi respuesta simple, pero por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. Esa nota del mesero seguía en mi bolsa, doblada y sudada por mis manos nerviosas. Fue hasta las 3 de la mañana que el doctor Ramírez salió de la sala de cuidados intensivos. Era un hombre serio, de esos que no andan con rodeos. La señora Sofía está estable, pero... Hizo una pausa que me erizó la piel. Los análisis toxicológicos muestran que fue envenenada. Deliberadamente. Carlos se desplomó en una de las sillas de plástico azul del hospital. ¿Envenenada? ¿Pero cómo es posible? ¿Con qué? Oleandro, respondió el doctor. Es una planta muy tóxica. Alguien molió las hojas y las mezcló con su bebida. Si hubiera tomado un poco más, estaríamos hablando de algo muy diferente. Oleandro. Esa palabra me sonaba familiar. Mi abuela Esperanza me había advertido sobre esa planta cuando era niña. Bonita por fuera, mortal por dentro, me decía mientras señalaba los arbustos rosados en el patio de la casa de Xochimilco. Doctor, interrumpí con una tranquilidad que no sentía. ¿Ese veneno actúa rápido? Muy rápido, entre 5 y 10 minutos después de ingerirlo. Carlos me miró extraño. ¿Por qué preguntas eso, mamá? Porque si el veneno actúa en 10 minutos y Sofía se desplomó exactamente 8 minutos después del brindis, eso significaba que el veneno ya estaba en su copa antes de que brindáramos. Y la única copa que tenía Oleandro era la que originalmente era para mí. Pero no le dije nada de esto a Carlos. En su lugar, le dije que estaba cansada y que me iba a casa. Él insistió en que me quedara, pero yo necesitaba tiempo para pensar. Tomé un taxi de regreso a mi departamento en la Roma Norte, y durante todo el camino no pude dejar de darle vueltas a los detalles de esa noche. El mesero que me había pasado la nota. La insistencia de Carlos en ir a ese restaurante específico. La forma como Sofía había tomado tantos tragos grandes de su margarita, como si tuviera sed. Y sobre todo, la pregunta que me atormentaba. ¿Quién sabía que yo siempre pedía agua de Jamaica en los restaurantes mexicanos? Llegué a mi casa a las 5 de la mañana.
El primer rayo de sol se colaba por la ventana de mi cocina mientras me preparaba un café de olla. Necesitaba algo familiar y reconfortante. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre. Sobre la mesa de mi cocina, donde yo nunca dejaba nada, había un sobre manila con mi nombre escrito en la letra de Carlos. Dentro estaban mis documentos, mi testamento, los papeles de mi cuenta bancaria, las escrituras de mi departamento. Pero no eran las copias que yo guardaba en mi caja fuerte. Estos eran los originales, y todos tenían modificaciones que yo nunca había autorizado. En el testamento, Carlos aparecía como único heredero de mis $2.3 millones, mis propiedades y mi cuenta de ahorros. La fecha de la firma era de hace 3 meses, pero yo no recordaba haber firmado nada en marzo. Mi cuenta bancaria mostraba transferencias que yo nunca había hecho: $15,000 en febrero, $22,000 en marzo, $18,000 en abril. En total, habían desaparecido $180,000 de mis ahorros en los últimos 6 meses. Las manos me temblaron tanto que tuve que dejar los papeles sobre la mesa. ¿Cómo habían conseguido estos documentos? ¿Cómo habían falsificado mi firma? ¿Y por qué Carlos los había dejado aquí, justo esta noche? Entonces, entendí la verdad completa, y fue como recibir un balde de agua helada en plena cara. Carlos no había dejado estos documentos por accidente. Los había dejado porque pensaba que yo estaría muerta. Había planificado mi muerte durante meses, falsificando documentos, robando mi dinero poco a poco, y esa noche, en el restaurante, iba a ser el gran final. El oleandro en mi copa no era casualidad, era el plan perfecto. Una señora mayor se desploma durante su cumpleaños, aparentemente por causas naturales. ¿Quién iba a sospechar que su propio hijo la había envenenado por dinero? Pero algo había salido mal. El mesero me había advertido, yo había cambiado las copas, y ahora Sofía estaba pagando el precio de un crimen que estaba destinado para mí. Me senté en mi silla favorita, esa que Fernando me había regalado en nuestro 20º aniversario, y por primera vez en años lloré. No lloré por el dinero, ni por los documentos falsificados, ni siquiera por el veneno. Lloré porque mi hijo, el bebé que había amamantado, el niño que había llevado al doctor cuando tenía fiebre, el joven que había consolado cuando su primera novia lo dejó, ese mismo hijo había decidido que yo valía más muerta que viva. ¿Pero sabes qué fue lo peor de todo? Mientras estaba ahí llorando en mi cocina, mirando las primeras luces del amanecer sobre la Ciudad de México, mi teléfono sonó. Era Carlos. «Mamá, ¿estás bien? Se me olvidó preguntarte, ¿no tomaste nada extraño en el restaurante? Es solo que el doctor dice que estos envenenamientos a veces afectan a varias personas». Su voz sonaba preocupada, cariñosa incluso, como el hijo que yo recordaba. Pero ahora yo sabía la verdad. Carlos no estaba preocupado por mi salud. Estaba preocupado porque su plan había fallado y necesitaba saber si yo sospechaba algo. «No, hijo», le mentí. «No tomé nada extraño. Solo mi agua de Jamaica de siempre». «Ah, perfecto. Qué bueno, mamá. Te amo mucho, ¿sabes? Te amo mucho». Esas palabras que antes me llenaban el corazón, ahora me sonaban como la confesión de un asesino que no había podido completar su trabajo. Colgué el teléfono y me quedé ahí en silencio, entendiendo que todo lo que había creído sobre mi familia era una mentira. Pero lo que descubrí después, cuando decidí investigar más profundo, me demostró que la traición de esa noche era apenas la punta del iceberg. Durante los siguientes 3 días no pude dormir. Me quedaba despierta en mi cama, mirando el techo y repasando cada detalle de los últimos meses. ¿Cuántas veces Carlos había venido a visitarme y yo había salido a comprar tortillas dejándolo solo en mi casa? ¿Cuántas veces Sofía había insistido en ayudarme con mis papeles importantes mientras yo preparaba café? Pero lo que más me atormentaba era el mesero. ¿Quién era realmente? ¿Cómo sabía del veneno? ¿Y por qué me había salvado? El jueves por la mañana tomé una decisión.
Regresé a El Bajío de Polanco. Disculpe, le dije al gerente, un señor de bigote que vestía guayabera blanca. El martes por la noche cenamos aquí mi familia y yo, y hubo un problema con una de las bebidas. Me gustaría hablar con el mesero que nos atendió. El gerente frunció el ceño. ¿El martes? Señora, el martes no trabajó ningún mesero que coincida con la descripción que me da. Nuestro personal de esa noche eran solo mujeres. Se me heló la sangre. No puede ser. Era un hombre moreno, de unos 40 años, uniformado. Señora, le aseguro que ese hombre no trabaja aquí. ¿Está segura de que era nuestro personal? Salí del restaurante con las piernas temblando. Si el mesero no trabajaba ahí, ¿quién era? ¿Cómo había entrado? ¿Y cómo sabía exactamente lo que iba a pasar? Caminé hasta la esquina y me senté en una banca del parque. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Fue ahí cuando una voz familiar me sobresaltó. Señora Elena. Me volteé y ahí estaba él, el mesero, pero ahora vestía jeans y una camisa azul, y se veía completamente diferente sin el uniforme. Usted, murmuré. ¿Quién es usted? Se sintió a mi lado en la banca. Mi nombre es Ricardo Morales. Soy investigador privado. ¿Investigador privado? La cabeza me daba vueltas. ¿Qué hace siguiéndome? No la estoy siguiendo a usted, señora Elena. Estoy investigando a su hijo. Esas 5 palabras cambiaron todo lo que creía saber sobre mi vida. Si alguna vez sentiste que tu realidad se desmoronaba como un castillo de arena, quédate aquí conmigo, porque lo que este hombre me contó destruyó hasta el último pedazo de la familia que pensé que tenía. Ricardo sacó una carpeta manila de su mochila. ¿Conoce usted a la señora Patricia Herrera? El nombre no me sonaba familiar. No, nunca he escuchado ese nombre. Era una señora de 72 años que vivía en la colonia del Valle. Murió hace 8 meses en su casa, aparentemente de un infarto. Su sobrino heredó todos sus bienes, $1.8 millones. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. El sobrino era Carlos Moreno, su apellido verdadero, señora Elena, el que usaba antes de casarse con su madre. El mundo se detuvo. Carlos Moreno. Mi hijo se llamaba Carlos Moreno, no Carlos Vega como había usado durante toda mi vida con él. Eso es imposible, susurré. Carlos es mi hijo biológico. Yo lo parí hace 42 años. Ricardo abrió la carpeta y me mostró una foto. Era Carlos, pero más joven, tal vez de unos 25 años. Estaba parado junto a una señora mayor que no conocía. Esta es Patricia Herrera con Carlos, 3 años antes de su muerte. Él la convenció de que era su único pariente vivo después de que su verdadero sobrino muriera en un accidente automovilístico. Las manos me temblaron tanto que no pude sostener la foto. No, usted está equivocado. Carlos es mi hijo. Yo lo conozco desde que era bebé. Señora Elena. Ricardo me miró con una compasión que me rompió el corazón. ¿Tiene fotografías de Carlos cuando era bebé? ¿Recuerda el hospital donde nació? ¿Los doctores que la atendieron? Traté de recordar, pero era como si mi mente fuera un cuarto vacío. No tenía fotos de Carlos bebé. Nunca había visto su acta de nacimiento original. Todos los recuerdos que tenía de su infancia eran vagos, como sombras. Pero, ¿cómo es posible? Llevamos viviendo como familia desde hace 18 años, completó Ricardo. Carlos llegó a su vida cuando usted tenía 49 años, ¿cierto? Justo después de que su esposo Fernando muriera. Tenía razón. Carlos había aparecido en esa época tan oscura de mi vida, cuando yo estaba devastada por la pérdida de Fernando. Se había presentado como el hijo que había tenido con una novia de juventud, el hijo que nunca conocí porque su madre se había ido de la ciudad sin decirme que estaba embarazada. Yo había estado tan sola, tan desesperada por tener familia, que nunca cuestioné su historia. Necesitaba creer que tenía un hijo.
Patricia Herrera no fue su primera víctima, continuó Ricardo. Encontramos otras 4 señoras mayores en los últimos 15 años, todas muertas en circunstancias sospechosas. Todas heredaron sus fortunas a Carlos. ¿4 señoras más? Mi voz sonaba como un eco lejano. Carmen López en Guadalajara, $890,000. María Fernández en Puebla, 1.2 millones. Rosa Jiménez en Monterrey, $654,000. Y Esperanza Ruiz en Querétaro, $2.1 millones. Ricardo sacó más fotos. Carlos con diferentes señoras mayores, en diferentes ciudades, siempre con la misma sonrisa cariñosa que yo conocía tan bien. Su método es siempre el mismo, explicó Ricardo. Se presenta como un hijo perdido, un sobrino lejano o un nieto que apareció después de años de separación. Gana su confianza, se convierte en su cuidador, las aísla de sus verdaderas familias y luego las ayuda a morir. Sentí como si alguien me hubiera enterrado viva. ¿Y Sofía? Sofía es su cómplice desde hace 6 años. Se conocieron cuando él estaba trabajando en el caso de Rosa Jiménez. Ella era enfermera en el hospital donde murió Rosa. Todo encajaba. La forma como Sofía siempre sabía exactamente qué medicinas tomaba, cómo me ayudaba con mis citas médicas, cómo insistía en revisar mi presión arterial cada vez que me visitaba. Señora Elena, Ricardo me tomó de la mano. Usted iba a ser la víctima número 6, pero Patricia Herrera era mi tía abuela. ¿Su tía abuela? Cuando ella murió, algo no me cuadró. Patricia era una mujer fuerte, sana, sin problemas cardíacos. Contraté a otros investigadores y comenzamos a seguir el rastro de Carlos. Llevamos 8 meses documentando sus movimientos. ¿8 meses? Las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Y por qué no me dijeron antes? Porque necesitábamos evidencia sólida y porque, francamente, no sabíamos si usted estaba involucrada o era otra víctima. Era otra víctima. Durante 18 años había vivido con un asesino serial que fingía ser mi hijo. Le había dado amor, cuidados, mi casa, mi confianza y $180,000 de mis ahorros. Y él me había correspondido planificando mi muerte como si fuera un trámite más. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté entre sollozos. Ahora tenemos que ser muy cuidadosos. Carlos no sabe que su plan falló, pero pronto se dará cuenta de que usted sigue viva y él sigue sin su herencia. Va a intentar algo más. Ricardo tenía razón. Carlos había estado llamándome todos los días desde el accidente de Sofía, preguntándome cómo me sentía, si había tenido algún síntoma extraño, si necesitaba ir al doctor. Hay algo más, añadió Ricardo, sacando otro documento de su carpeta. Encontramos esto en el departamento que Carlos y Sofía rentaban en la colonia Condesa. Era una lista escrita a mano con la letra de Carlos. Plan Elena Vega. Febrero. Comenzar transferencias bancarias. Máximo $25,000 por mes. Marzo. Modificar testamento. Usar contacto en notaría. Abril. Aumentar medicamentos para presión. Crear dependencia. Mayo. Introducir síntomas de demencia. Confundir medicinas. Junio. Aislamiento social. Alejar amigos con historias de deterioro. Julio. Evento final. Cumpleaños o Leandro en bebida. Agosto. Funeral y procesamiento de herencia. Cada línea de esa lista era una puñalada. Carlos había planificado mi muerte como quien planifica unas vacaciones, con fechas, métodos y hasta el lugar donde me iba a matar. Señora Elena, Ricardo guardó los documentos. ¿Está lista para ayudarnos a detenerlos? Miré hacia el restaurante donde 3 días atrás había estado celebrando mi cumpleaños, feliz e ignorante de que estaba cenando con mi propio verdugo. ¿Qué necesita que haga? Porque después de 18 años de vivir una mentira, después de descubrir que el amor de mi vida había sido una actuación, después de entender que era solo un número más en la lista de víctimas de un psicópata, solo me quedaba una opción: convertirme en la cazadora en lugar de la presa.
y lo que hicimos después no solo salvó mi vida, sino que evitó que Carlos siguiera destrozando familias como había destrozado la mía. Los siguientes días trabajé con Ricardo como nunca había trabajado en mi vida. Me convertí en detective de mi propia tragedia, revisando cada detalle de los últimos 18 años con una lupa que me estaba rompiendo el alma pedazo por pedazo. Necesitamos evidencia de todo lo que le han hecho, me explicó Ricardo mientras instalaba cámaras ocultas en mi departamento. Cada manipulación, cada robo, cada mentira, para que cuando los arrestemos no puedan escapar. Lo primero que revisamos fueron mis estados bancarios de los últimos 2 años. Yo siempre había sido cuidadosa con mi dinero. Fernando me había enseñado que una mujer debía ser independiente financieramente. Pero cuando vimos las cifras completas, me quedé sin palabras. $180,000 no era todo lo que habían robado. Era solo lo que habían tomado en los últimos 6 meses, cuando ya se estaban preparando para matarme. En los últimos 2 años, las transferencias irregulares sumaban $420,000. ¿Cómo es posible?, susurré mientras revisaba línea por línea. Yo nunca autoricé estas transferencias. Mire las fechas, señaló Ricardo. Todas coinciden con días que usted salía de casa por periodos largos. Tenía razón. Cada robo había sido ejecutado cuando yo iba a mis citas médicas, citas que Sofía siempre insistía en programar para mí. Ella me llevaba al doctor, se quedaba conmigo durante las consultas y luego insistía en que fuéramos a almorzar o de compras. Pasábamos todo el día fuera. Mientras tanto, Carlos tenía acceso libre a mi computadora, mis documentos y aparentemente a mis cuentas bancarias. ¿Pero cómo conseguían mis contraseñas?, pregunté. Ricardo me mostró un pequeño dispositivo que había encontrado escondido en el teclado de mi computadora. Un keylogger registra cada tecla que usted presiona. Cada contraseña, cada número de cuenta, cada transacción que yo hacía, ellos la sabían. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era descubrir la manipulación psicológica. Elena, ¿recuerda haber tenido problemas de memoria en los últimos meses?, me preguntó Ricardo. Sí, admití avergonzada. A veces no encontraba mis llaves, o no recordaba si había pagado alguna cuenta. Carlos siempre decía que era normal a mi edad, pero no es normal. Mire esto. Ricardo me mostró una grabación que habían conseguido del teléfono de Sofía. Era una conversación entre ella y Carlos. ¿Ya le diste las pastillas de hoy? Sí, las mezclé con su café de la mañana, 2 de melatonina y media de lorazepam. Perfecto. En unas semanas ya va a estar tan confundida que nadie va a cuestionar que necesita un tutor legal. Me llevé las manos a la boca. Durante meses habían estado drogándome sin que yo lo supiera. Las pastillas que causaban confusión, pérdida de memoria, somnolencia, todo para que pareciera que estaba desarrollando demencia. Por eso me sentía tan cansada todo el tiempo, murmuré. Por eso a veces no podía recordar conversaciones completas. Si alguna vez te han hecho sentir loca, como si tu propia mente te estuviera fallando, esto que te voy a contar te va a helar la sangre. Porque descubrí que llevaban meses envenenándome lentamente, no para matarme, sino para volverme loca. Pero había más, mucho más. Ricardo había conseguido acceso a los correos electrónicos de Carlos, y lo que encontramos ahí me hizo entender la magnitud completa de su maldad. Carlos había estado contactando a mis amigas, a mis vecinos, incluso al portero de mi edificio, diciéndoles que yo estaba desarrollando Alzheimer. Elena está muy mal, decía en un correo a mi amiga Lupita. Ayer me llamó 5 veces para preguntarme la misma cosa. El doctor dice que es mejor que no reciba muchas visitas porque se confunde más. Por eso Lupita había dejado de visitarme. Por eso mi comadre Rosa ya no me invitaba a los domingos familiares. Por eso el señor Jiménez del edificio me hablaba como si fuera una niña perdida. Todos pensaban que me estaba volviendo loca, porque Carlos se había encargado de convencerlos. Aquí hay algo más, dijo Ricardo,
mostrándome otro documento. Carlos había programado una cita con el geriatra Dr. Mendoza para esta semana. Iba a pedir que la declararan mentalmente incapacitada. Una vez que me declararan incapaz, Carlos automáticamente se convertiría en mi tutor legal. Podría controlar todo mi dinero, tomar decisiones médicas por mí, incluso decidir dónde vivir. El asilo San Francisco en Tlalpan ya había recibido el pago por su cuidado, agregó Ricardo. $20,000 por adelantado. Me iban a encerrar. Después de robarme todo, después de volverme loca con medicamentos, después de aislarme de todos mis seres queridos, me iban a meter en un asilo donde nadie me visitaría nunca. Y desde ahí, terminar el trabajo habría sido fácil. Una sobredosis accidental de medicamentos, una caída fortuita en el baño, un infarto natural causado por el estrés del encierro. Señora Elena, Ricardo me puso la mano en el hombro. Hay algo más que necesita saber. ¿Qué más puede haber?, pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar otra revelación. Sofía está embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? 3 meses de embarazo. Los doctores lo confirmaron cuando estaba internada. Pero, ¿por qué no me habían dicho? Porque ese bebé iba a ser su nieto póstumo. Carlos planeaba usar el embarazo para generar más simpatía después de su muerte. La abuela que nunca conoció a su nieto porque murió muy joven. Incluso habían planificado usar mi muerte para crear una historia emotiva que les diera más credibilidad social. Iban a llorar en mi funeral, recibir pésames por su gran pérdida y usar a un bebé inocente como parte de su actuación. Esa noche, después de que Ricardo se fuera, me quedé sentada en mi cocina con una taza de café que ya estaba frío. No podía beber nada sin preguntarme si tenía drogas. No podía tocar nada sin preguntarme si habían estado revisándolo. No podía confiar en ningún recuerdo sin preguntarme si era real o producto de los medicamentos. 18 años de mi vida habían sido una mentira completa. Cada "te amo, mamá" había sido actuación. Cada abrazo había sido calculado. Cada sonrisa había sido parte del plan para robarme todo y después matarme. Pero lo que más me dolía no era el dinero, ni las drogas, ni siquiera el plan de asesinarme. Lo que más me dolía era darme cuenta de que nunca había tenido un hijo verdadero. Toda mi vida había soñado con ser madre, y cuando Carlos apareció, pensé que finalmente tenía esa familia que tanto había deseado. Ahora entendía que había estado completamente sola todos estos años, fingiendo tener una familia que en realidad era una empresa criminal dedicada a matarme lentamente. Mi teléfono sonó. Era Carlos. «Mamá, ¿cómo amaneciste? Te noto muy callada estos días». Su voz sonaba igual que siempre, cariñosa, preocupada, como la de un hijo amoroso. «Estoy bien, Carlos», mentí. «Me da mucho gusto. Oye, ¿qué te parece si pasamos mañana por ti? Sofía ya salió del hospital y quiere verte. Podríamos ir a cenar a algún lugar bonito». Otra cena. Otra oportunidad de envenenarme. «Claro, hijo, será un gusto». «Te amo mucho, mamá. Cuídate mucho, ¿sí?» Colgué el teléfono y por primera vez en días sonreí. Porque Carlos acababa de cometer un error fatal. Acababa de confirmarme que Sofía estaba bien, que ya no estaba en el hospital y que estaban listos para intentar matarme otra vez. Pero esta vez yo estaría preparada. Esta vez la sorpresa se la iban a llevar ellos. Y lo que iba a pasar en esa cena no solo cambiaría mi vida para siempre, sino que le daría a Carlos y Sofía una lección que nunca olvidarían. La cena que Carlos había propuesto nunca llegó. Porque 2 días después de esa llamada, él y Sofía aparecieron en mi puerta con una ambulancia y 2 paramédicos. «Mamá, nos preocupa mucho tu salud mental», me dijo Carlos, con una cara de tristeza que ahora sabía era completamente falsa. «Anoche llamaste a Sofía 12 veces preguntando por tu hermana Teresa». Yo no tenía ninguna hermana Teresa.
Nunca había llamado a Sofía. Pero ahí estaba ella, con una grabadora en la mano, reproduciendo supuestas llamadas mías, donde yo sonaba completamente desorientada. Sofía, ¿dónde está Teresa? No la encuentro en ningún lado. Sofía, soy Elena otra vez. ¿Teresa ya regresó de la tienda? Hija, ayúdame, no sé dónde estoy. Era mi voz. Pero yo nunca había dicho esas palabras. Señora, vamos a llevarla a que la revise un doctor, me dijo uno de los paramédicos con esa voz condescendiente que usan con los ancianos. Es solo para asegurarnos de que esté bien. Si alguna vez te han tratado como si fueras invisible, como si tu propia voz no importara, como si fueras una carga que hay que manejar en lugar de una persona que merece respeto, entonces entiendes lo que sentí cuando estos extraños entraron a mi casa a decidir sobre mi vida. No necesito ir a ningún doctor, les dije firmemente. Estoy perfectamente bien. Mamá, por favor. Carlos me tomó del brazo con una fuerza que me dolió. No nos hagas esto más difícil. Sofía se acercó con una carpeta llena de documentos. Elena, mira lo que encontramos en tu cocina ayer. Era una foto de mi estufa encendida, con una olla vacía sobre la hornilla, completamente quemada. Otra foto mostraba mi refrigerador abierto, con comida desparramada por el piso. Una tercera foto mostraba medicamentos regados por toda mi cama. Tú dejaste la estufa prendida toda la noche, me dijo Sofía. Pudiste haber quemado todo el edificio. Yo nunca había hecho eso. Esas fotos habían sido tomadas después de que ellos mismos crearan esos escenarios. Pero ¿quién me iba a creer? Una señora de 67 años contra su preocupado hijo y su nuera embarazada. Señora Elena, dijo el otro paramédico, tenemos una orden médica de evaluación. Si no viene voluntariamente, tendremos que sedarla. Una orden médica firmada por el doctor Mendoza, el mismo geriatra que, según Ricardo, ya había recibido dinero para declararme mentalmente incapacitada. Miré a Carlos. ¿Tú firmaste esto? Mamá, es por tu bien. Estás enferma y no te das cuenta. Por tu bien. Las 3 palabras más peligrosas que puede escuchar una mujer mayor. Porque por tu bien te quitan tu casa. Por tu bien te encierran en un asilo. Por tu bien deciden que ya no tienes derecho a vivir tu propia vida. No tuve opción. Me subieron a la ambulancia como si fuera una criminal. Los vecinos salieron a sus balcones a ver el espectáculo. La señora Martínez del 4B me miró con lástima. El señor Rodríguez negó con la cabeza, como diciendo, ya era hora de que se ocuparan de ella. Carlos había hecho su trabajo de convencimiento tan bien que todo el edificio pensaba que yo estaba loca. En el hospital, el doctor Mendoza me hizo preguntas diseñadas para hacerme ver como una demente. Elena, ¿sabe qué día es hoy? Viernes 18 de julio. ¿Y en qué año estamos? 2024. ¿Puede decirme el nombre del presidente de México? Cada pregunta correcta que yo respondía parecía molestarlo, hasta que llegó a las preguntas trampa. Elena, ¿recuerda haber llamado ayer a su nuera preguntando por su hermana? Yo no tengo hermanas, doctor. Pero sí llamó, ¿verdad? ¿No recuerda haber hecho esas llamadas? No hice ninguna llamada. El doctor anotó algo en su expediente. Pérdida de memoria reciente. Niega episodios documentados. Carlos y Sofía estaban ahí, asintiendo tristemente, como si estuvieran viendo a una anciana querida perder la razón. Doctor, Carlos habló con esa voz de hijo sufrido. También encontramos esto en su casa. Era una carta que supuestamente yo había escrito, llena de amenazas hacia mis vecinos y acusaciones paranoicas de que me estaban robando. Sé que ustedes entran a mi casa por las noches, sé que me mueven las cosas. Voy a llamar a la policía y los voy a demandar a todos. La letra se parecía a la mía, pero yo jamás había escrito eso. Elena. El doctor me miró por encima de sus lentes. ¿Recuerda haber escrito esta carta? No la escribí. ¿Está segura?
Es su letra. Puede parecerse a mi letra, pero yo no escribí eso. Más anotaciones en el expediente. Niega conductas agresivas documentadas. Posible personalidad paranoide. La evaluación duró 3 horas. 3 horas donde cada respuesta que yo daba era interpretada como síntoma de demencia. Si recordaba algo, era confabulación. Si no recordaba algo que ellos habían inventado, era pérdida de memoria. Si me defendía, era agitación. Si me quedaba callada, era apatía. Al final, el doctor Mendoza cerró mi expediente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos, me temo que su madre necesita cuidado especializado. Su deterioro cognitivo es significativo y representa un peligro para ella misma y para otros. ¿Sé qué recomienda, doctor?, preguntó Carlos con esa actuación perfecta de hijo preocupado. Internación inmediata en una institución geriátrica, y sugiero que usted tome la tutela legal de sus bienes para protegerlos. Ahí estaba, la trampa final. Con esa evaluación fraudulenta, Carlos podía internarme contra mi voluntad y quedarse con todo mi dinero para protegerlo. ¿Cuándo puede ser internada?, preguntó Sofía, acariciándose el vientre como si fuera la nuera amorosa preocupada por su suegra enferma. Tenemos espacio en el San Francisco de Tlalpan desde mañana mismo. Carlos firmó los papeles ahí mismo. 24 horas después, yo estaría encerrada en un asilo donde nadie me creería, donde nadie me visitaría, donde podría tener un accidente sin que nadie hiciera preguntas. Esa noche me llevaron de vuelta a mi casa para recoger algunas cosas. Carlos y Sofía registraron todos mis cajones, supuestamente empacando ropa, pero en realidad buscando cualquier documento o evidencia que pudiera ser problemática. «Mamá», Carlos me dijo mientras doblaba mis vestidos, «quiero que sepas que esto me duele más a mí que a ti. Me duele más a mí que a ti». Otra frase clásica del abusador. Como si él fuera la víctima por tener que robarme y encerrarme. «El asilo San Francisco es muy bonito», agregó Sofía. «Vas a estar muy cómoda ahí. Y vamos a visitarte todos los domingos». Mentira. Según los documentos que Ricardo había encontrado, ya habían pagado por el paquete sin visitas familiares frecuentes, porque era más barato. Esa fue la noche más larga de mi vida. Me quedé despierta en mi cama, mirando las cajas con mis pertenencias que ellos habían empacado. En pocas horas perdería mi casa, mi libertad, mi dinero, mi dignidad. Me convertiría en un número más en un asilo, esperando la muerte mientras Carlos y Sofía gastaban mi herencia. Pero lo que más me dolía no era pensar en lo que me iban a quitar. Lo que más me dolía era pensar en todas las otras señoras que habían pasado por lo mismo. Carmen, María, Rosa, Esperanza, Patricia. Todas habían confiado en Carlos como yo había confiado. Todas habían sido manipuladas, drogadas, aisladas y finalmente asesinadas. Y después de matarlas, Carlos había ido a sus funerales. Había llorado lágrimas falsas, había recibido pésames, había dado discursos emotivos sobre lo mucho que las amaba. A las 5 de la mañana sonó mi teléfono. Era Ricardo. «Elena, ¿está lista?» «Lista. Recuerde, cuando lleguen por usted, actúe exactamente como hemos practicado. Haga todo lo que le digan. No oponga resistencia. Nosotros ya estaremos ahí». «¿Está seguro de que va a funcionar?» «Señora Elena, después de lo que Carlos y Sofía van a hacer hoy, nunca más van a poder lastimar a nadie». Colgué el teléfono y me levanté de la cama. Me bañé con cuidado, me puse mi mejor vestido, me peiné como si fuera a una fiesta, porque en cierta forma sí era una fiesta. Era el día en que Carlos y Sofía iban a recibir la sorpresa más grande de sus vidas. Era el día en que una señora senil, de 67 años, les iba a demostrar que subestimar a una mujer mayor puede ser el error más caro que cometas en tu vida. Y lo que pasó cuando llegaron a buscarme esa mañana no solo los dejó en shock,
sino que les enseñó que algunas presas son en realidad depredadoras disfrazadas. A las 9 de la mañana llegaron por mí. Carlos tocó la puerta con esa suavidad falsa que ya conocía tan bien, y cuando abrí, ahí estaban los dos con caras de funeral, como si en verdad les doliera lo que iban a hacer. «Buenos días, mamá. ¿Ya estás lista?» Carlos cargaba una maleta pequeña. Solo habían empacado 3 cambios de ropa para mí. Al parecer, no planeaban que durara mucho tiempo en el asilo. «Sí, hijo, estoy lista». Pero no estaba lista para lo que ellos pensaban. Estaba lista para algo completamente diferente. Mientras caminábamos hacia el coche, vi la camioneta blanca estacionada en la esquina. Ricardo y su equipo ya estaban en posición. Las cámaras ocultas que habíamos instalado en mi ropa estaban funcionando. Todo lo que Carlos y Sofía dijeran a partir de este momento quedaría grabado. «Mamá». Sofía me tomó del brazo con esa gentileza fingida que me daba náuseas. «Quiero que sepas que el bebé y yo siempre te vamos a recordar con mucho cariño». El bebé. Ese niño inocente que iba a nacer pensando que tenía una abuela que había muerto de causas naturales. Iba a crecer escuchando historias inventadas sobre la dulce abuela Elena que nunca conoció. «Gracias, hija», le respondí con la voz quebrada, como si estuviera resignada a mi destino. Carlos arrancó el coche y durante los primeros minutos nadie habló. El tráfico de la mañana en Ciudad de México era denso como siempre, y yo aproveché el silencio para repasar mentalmente todo lo que Ricardo y yo habíamos planeado durante las últimas 48 horas. Si alguna vez tuviste que fingir debilidad para poder atacar, si alguna vez tuviste que tragarte tu orgullo para tender una trampa, entonces sabes lo que se siente actuar como cordero cuando por dentro eres un lobo preparándose para cazar. ¿Sabes qué, mamá? Carlos me miró por el espejo retrovisor. «Creo que esto va a ser lo mejor para todos. Tú vas a estar cuidada, nosotros vamos a tener tranquilidad y el bebé va a nacer en un ambiente más estable». Sí, Carlos, tienes razón. Pero él no tenía razón. Lo que no sabía Carlos era que durante estos días de aparente resignación yo había estado más activa que nunca. Había trabajado con Ricardo para documentar cada uno de sus crímenes. Habíamos conseguido testimonios de las familias de las 5 señoras asesinadas. Habíamos rastreado las cuentas bancarias donde estaba mi dinero robado. Habíamos grabado conversaciones telefónicas donde Carlos y Sofía hablaban abiertamente de sus planes y, sobre todo, habíamos preparado la trampa perfecta. «Oye, Elena». Sofía se volteó desde el asiento delantero. «Hay algo que queremos decirte antes de que llegues al asilo». «¿Qué cosa, hija?» «Bueno, como ya no vas a poder manejar tus cuentas bancarias, Carlos ya habló con el notario para que le transfieran todo a su nombre. Es solo para proteger tu dinero, ¿entiendes?» «Claro que entiendo». Lo que entendía era que acababan de confesar públicamente, frente a las cámaras ocultas, que estaban robando mi dinero usando mi supuesta incapacidad mental como excusa. Carlos estacionó el coche frente al asilo San Francisco. Era un edificio gris, sin ventanas grandes, rodeado de rejas altas. Parecía más una prisión que un hogar para ancianos. Llegamos, mamá. Mientras Carlos sacaba mi maleta de la cajuela, Sofía me ayudó a bajar del coche. Pero en lugar de caminar directamente hacia la entrada, ella me detuvo. «Elena, hay algo más que tienes que saber». «¿Qué cosa?» «Nosotros nunca te amamos realmente». Su voz cambió completamente. Ya no había fingimiento, ya no había dulzura. Desde el primer día que Carlos te encontró, sabíamos que era solo otro trabajo, otra vieja rica y sola que necesitaba que la ayudaran a morir. Carlos se acercó, dejando la maleta en el suelo. «¿Sabes cuántas como tú hemos matado, mamá? 5, y todas murieron pensando que tenían una familia que las amaba. Pero contigo fue diferente», continuó Sofía. «Contigo tardamos más porque tenías más dinero. Valía la pena el esfuerzo extra». 18 años de actuación, agregó Carlos. 18 años fingiendo que me importabas.
¿Sabes lo agotador que es pretender amar a alguien que solo ves como una cuenta bancaria? Ellos pensaban que me estaban dando el golpe final. Pensaban que me estaban rompiendo el corazón con sus confesiones antes de encerrarme para siempre. No sabían que cada palabra que decían estaba siendo grabada por las cámaras que yo llevaba escondidas. ¿Por qué me dicen esto?, pregunté, dejando que mi voz temblara como si estuviera destrozada. «Porque ya no importa», respondió Sofía. «En este asilo, nadie va a creerte si intentas contar nuestra conversación. Van a pensar que son delirios de una vieja loca». Y además, Carlos sonrió con una crueldad que nunca había visto antes. «No vas a durar mucho aquí. Los accidentes pasan muy seguido en estos lugares». Ahí estaba, la confesión completa. No solo admitían haber asesinado a 5 mujeres, sino que acababan de amenazar públicamente con matarme. «Bueno», dije, enderezándome lentamente, «supongo que ahora puedo dejar de actuar yo también». Carlos y Sofía se miraron extrañados. «¿Qué dijiste?» «Dije que puedo dejar de actuar». Mi voz ya no temblaba. Mi espalda ya no estaba encorvada. Los miré directamente a los ojos. ¿En serio pensaron que una mujer de 67 años, que sobrevivió a la pobreza, que crió hijos, que enterró a su esposo y que construyó una fortuna de $2, $3 millones, iba a dejarse matar por 2 estafadores de quinta? La cara de Carlos cambió completamente. «Mamá, ¿qué estás...?» «Yo no soy tu mamá, idiota, y tú no eres mi hijo». Sofía dio un paso atrás. «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que sé exactamente quiénes son ustedes. Sé lo que le hicieron a Carmen López, a María Fernández, a Rosa Jiménez, a Esperanza Ruiz y a Patricia Herrera». El silencio que siguió fue absoluto. Carlos y Sofía se quedaron paralizados, como si hubieran visto un fantasma. «¿Cómo?», murmuró Carlos. «¿Cómo sé todo esto?» «Porque Ricardo Morales, el sobrino de Patricia Herrera, lleva 8 meses investigándolos, y yo llevo una semana trabajando con él para tenderte la trampa perfecta». En ese momento, 3 patrullas de la policía aparecieron desde diferentes direcciones, rodeando el estacionamiento del asilo. Ricardo salió de la camioneta blanca junto con otros 2 agentes. «Carlos Moreno», gritó Ricardo mientras se acercaba con las esposas en la mano, «queda arrestado por los asesinatos de Carmen López, María Fernández, Rosa Jiménez, Esperanza Ruiz y Patricia Herrera, así como por intento de homicidio contra Elena Vega y por fraude financiero». Carlos trató de correr, pero los policías ya lo habían rodeado. Sofía comenzó a gritar que ella no sabía nada, que era inocente, que solo había seguido órdenes. Pero era demasiado tarde. Todo había quedado grabado. Sus confesiones, sus amenazas, sus admisiones de culpabilidad. Durante una semana completa habían estado hablando frente a cámaras ocultas, contando detalles de crímenes que solo los asesinos podrían conocer. «Elena», Carlos me gritó mientras se lo llevaban esposado, «esto no puede estar pasando. Se suponía que tú eras la víctima». «Sí, Carlos», le respondí mientras veía cómo lo subían a la patrulla. «Se suponía. Pero resulta que esta víctima tenía dientes más afilados de lo que pensabas». Y eso, mis queridos, fue solo el comienzo de la lección más cara que Carlos y Sofía iban a recibir en sus vidas. Porque cuando subestimas a una mujer mayor, cuando crees que puede ser manipulada fácilmente, a veces descubres que acabas de meterte con la persona equivocada. Pero lo que pasó después, cuando todo salió a la luz pública, cuando los medios se enteraron de la historia, cuando sus otros crímenes fueron expuestos, eso fue cuando realmente entendieron que habían jugado con fuego. Verlos esposados fue solo el primer acto de la obra de teatro más satisfactoria de mi vida. Pero lo que vino después superó hasta mis sueños de venganza más salvajes. En cuanto la historia llegó a los medios, se convirtió en el caso del año. La abuela vengadora, me llamaban en las noticias. La mujer que cazó a los asesinos de ancianos.
Los periodistas no podían creer que una señora de 67 años hubiera tendido una trampa tan perfecta a una banda de asesinos seriales. Pero para mí, el momento más dulce fue cuando llegamos a la estación de policía y Carlos me vio dirigir toda la operación como si fuera la comandante en jefe. «Elena», me gritó desde atrás de los barrotes, «esto es imposible. Tú no podrías haber planeado algo así». «¿En serio, Carlos?», le respondí mientras revisaba las evidencias con Ricardo. «¿Pensaste que 18 años fingiendo ser mi hijo me habían vuelto ciega? ¿Creíste que por ser mayor ya no tenía cerebro?». La investigación que siguió fue como ver caer un castillo de naipes gigante. Con cada evidencia que presentábamos, salían más crímenes a la luz. No habían sido 5 señoras asesinadas, habían sido 9. Ricardo y su equipo encontraron más víctimas en Querétaro, Morelia, San Luis Potosí y Mérida. Todas mujeres mayores, todas con herencias sustanciales, todas muertas en circunstancias sospechosas después de adoptar a Carlos como hijo o sobrino. El patrimonio total robado superaba los 12 millones de dólares. Si alguna vez pensaste que la justicia no existe, si alguna vez creíste que los malos siempre ganan, quédate conmigo porque lo que pasó después me demostró que a veces el universo sí cobra las cuentas pendientes. Pero lo más impactante fue descubrir la red completa de la operación. Carlos y Sofía no trabajaban solos. Tenían cómplices en hospitales, asilos, notarías y funerarias. Todo un sistema diseñado para identificar mujeres mayores vulnerables, aislarlas, robarles y asesinarlas. El doctor Mendoza, el geriatra que me había evaluado, recibía $50,000 por cada diagnóstico falso de demencia. La directora del asilo San Francisco cobraba $25,000 por cada accidente que ocurría en sus instalaciones. El notario García falsificaba testamentos por $15,000 cada uno. Durante el juicio, que duró 8 meses, yo fui la testigo estrella. Cada día me presentaba en el tribunal con mis mejores vestidos, perfectamente peinada, hablando con claridad absoluta sobre cada detalle de su conspiración. Carlos y Sofía intentaron todo tipo de defensas. Primero dijeron que yo estaba loca y que había inventado todo. Luego trataron de argumentar que habían actuado bajo coacción de otras personas. Finalmente, intentaron negociar declarándose culpables de fraude menor. Pero las evidencias eran abrumadoras. Las grabaciones, donde confesaban los asesinatos, los documentos falsificados, las transferencias bancarias ilegales, los testimonios de las familias de las víctimas, el keylogger en mi computadora, los medicamentos que me habían estado dando sin mi conocimiento, y sobre todo, estaba yo, viva, fuerte, lúcida y más inteligente de lo que jamás habían imaginado. El día del veredicto, el juez los miró con una dureza que nunca olvidaré. Carlos Moreno y Sofía Herrera, dijo con voz solemne, han sido encontrados culpables de 9 asesinatos en primer grado, intento de homicidio, fraude financiero, falsificación de documentos, secuestro y conspiración criminal. Las sentencias fueron devastadoras. Carlos recibió 9 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Sofía, por ser cómplice y estar embarazada, recibió 85 años de prisión. Nunca volverían a ver la luz del sol como personas libres. Pero mi venganza no terminó ahí. Durante el proceso legal, recuperé no solo mis $420,000 robados, sino que las cortes me otorgaron daños punitivos de 2.8 millones adicionales, provenientes de los bienes confiscados a toda la red criminal. Con ese dinero, hice algo que jamás pensé que haría. Creé la Fundación Elena Vega para la protección de adultos mayores. Un programa que ofrece servicios legales gratuitos, investigadores privados y sistemas de protección para ancianos en situaciones de abuso familiar. En 2 años, hemos ayudado a más de 300 familias y evitado al menos 15 casos similares al mío. Carlos me escribió una carta desde la prisión el año pasado. Decía que finalmente entendía que yo había sido una adversaria digna y que respetaba mi inteligencia.
como si esto fuera un juego que él había perdido elegantemente. Nunca le respondí. Porque Carlos aún no entiende lo fundamental. Esto nunca fue sobre inteligencia o estrategia. Fue sobre dignidad. Fue sobre el respeto que toda persona mayor merece. Fue sobre decir no cuando alguien trata de decidir que tu vida ya no vale la pena. Hoy tengo 69 años. Vivo en un departamento nuevo en La Condesa, más grande y luminoso que el anterior. Tengo amigas reales. Algunas de las familias que ayudé a través de la fundación se convirtieron en mi nueva familia elegida. Viajo cuando quiero, como lo que me gusta, y duermo tranquila sabiendo que nadie está planeando matarme por mi dinero. Y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para demostrar que subestimar a una mujer mayor puede ser el error más caro de toda una vida. Carlos pensó que porque tenía 67 años iba a ser fácil manipularme. Pensó que porque era mujer iba a ser sumisa. Pensó que porque parecía sola iba a ser vulnerable. Se equivocó en todo. Porque resulta que las mujeres mayores no somos víctimas esperando a que alguien nos haga daño. Somos sobrevivientes que hemos visto de todo, que hemos luchado contra todo y que sabemos exactamente cómo ganar guerras que los jóvenes ni siquiera entienden que han comenzado. Hace unos meses fui a visitar las tumbas de Carmen, María, Rosa, Esperanza y Patricia. Les llevé flores y les hablé como si fueran mis hermanas. Les dije que Carlos y Sofía nunca más iban a lastimar a nadie. Les dije que sus muertes no habían sido en vano, porque habían ayudado a salvar muchas vidas más. Y les prometí que mientras yo viviera, iba a seguir luchando para que ninguna mujer mayor volviera a morir sola, traicionada por las personas que se suponía debían amarla. Esa promesa la cumplo cada día con mi fundación, con mi historia y con la certeza de que a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, es absoluta. ¿Alguna vez te sentiste subestimada por tu edad? ¿Alguna vez alguien pensó que por ser mayor ya no tenías valor o inteligencia? Escribe en los comentarios, yo merezco respeto, y comparte esta historia para que más personas entiendan que la experiencia no es debilidad, es poder. Dale like si crees que nunca es tarde para defenderse y suscríbete porque seguiré compartiendo historias de mujeres que se negaron a ser víctimas y se convirtieron en guerreras. La vida me enseñó que el respeto no se pide, se exige, y que una mujer que ha vivido 67 años no ha llegado hasta ahí para dejarse vencer por dos criminales que confundieron su experiencia con vulnerabilidad. Esa fue la lección más cara que Carlos y Sofía aprendieron en sus vidas, que subestimar a una mujer mayor puede costarte todo, literalmente todo.